En la quietud de la madrugada encontré a mi hija embarazada de rodillas, comiendo del suelo entre lágrimas ahogadas. A pocos metros, en el comedor, su esposo y su suegra reían a carcajadas, sus voces crueles resonando en el silencio. Fue una imagen que se grabó a fuego en mi memoria, el momento en que todo cambió. Me llamo Sara Elena, tengo 66 años, y jamás imaginé que a mi edad sería testigo de una escena tan desoladora. Pasaba la medianoche de un martes cuando unos sollozos apagados me arrancaron del sueño. Provenían de la cocina. Al principio quise creer que era el viento, pero una opresión en el pecho me advirtió que algo andaba terriblemente mal. Me levanté con sigilo, envuelta en mi bata de algodón gastada, y caminé descalza por el pasillo de la casa en la que vivía temporalmente con mi hija, Ariana. Había venido a acompañarla durante el embarazo porque Víctor, su marido, insistió en que necesitaría ayuda. Ahora comprendo que lo que en verdad deseaba era un público para su crueldad. Al doblar la esquina, la imagen me heló la sangre. Mi corazón se contrajo con tanta fuerza que temí que se partiera en dos. Allí estaba Ariana, mi pequeña de 32 años, arrodillada sobre el frío suelo de baldosas. Su vientre de 6 meses hacía la postura aún más dolorosa y humillante. Sus manos temblorosas recogían restos de comida esparcidos por el suelo. Lágrimas silenciosas surcaban sus mejillas hinchadas, mientras masticaba con lentitud lo que había caído de la mesa. Trozos de pollo, granos de arroz pegajosos, verduras pisoteadas. Mi hija, la misma que corría mis brazos con cada pesadilla, comía del suelo como un animal desamparado. Desde el comedor, la risa de Víctor se unió a la de su madre. Esperanza. Sus voces eran como cuchillas. Mírala, qué bien aprende a no desperdiciar, decía Víctor con un tono que siempre me había provocado escalofríos. Después de todo, una embarazada necesita todos los nutrientes posibles. Esperanza soltó una carcajada afilada. Ay, hijo, qué ocurrente. Pero tienes razón. Las mujeres de antes sí que sabíamos valorar hasta la última miga. Esta generación es demasiado blanda. Permanecí oculta en la penumbra del pasillo, observando a mi hija obedecer en un silencio roto, solo por sus sollozos. Cada movimiento suyo era una puñalada en mi alma. Ariana había sido una joven llena de vida, segura de sí misma. La crié para que fuera fuerte, independiente. ¿Cómo había permitido que la redujeran hacia esto? Entonces, como un relámpago, recordé las señales que había ignorado. Los moratones que ella justificaba como torpeza, las cancelaciones de última hora, la forma en que su cuerpo se encogía cuando Víctor hablaba, la sonrisa que se había desvanecido de su rostro en los últimos 2 años. Víctor se acercó a la puerta de la cocina, apoyándose en el marco con una sonrisa que me revolvió el estómago. «Cuando termines ahí», dijo con una dulzura venenosa, «puedes limpiar el baño. Creo que a mi madre se le derramó algo». Ariana asintió sin levantar la vista. Su voz, un susurro quebrado. «Sí, Víctor, lo que tú digas». En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón. Fue la cadena de miedo que me había mantenido en silencio. Vi a la luz de mis ojos reducida a una sombra y supe que debía actuar. Regresé a mi habitación despacio. Cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era una furia fría, precisa, una determinación que no sentía en décadas.
Tomé mi teléfono de la mesilla y mis dedos volaron sobre la pantalla. Contacté a personas con las que no hablaba en años, pero que sabía que no me fallarían. Víctor y su madre creían que una mujer de 66 años era invisible, inofensiva. Estaban a punto de descubrir su error. Mientras escuchaba los pasos lentos de Ariana subiendo la escalera, arrastrando el peso de su humillación, tomé una decisión. Aquella sería la última noche de sufrimiento para mi hija. Víctor había despertado a la madre equivocada. No pegué ojo. En la oscuridad, recordé quién era yo antes de convertirme en la abuela silenciosa que ellos creían poder ignorar. 35 años atrás, el padre de Ariana, Miguel, me sometió a un infierno similar. Recuerdo una noche en que me obligó a arrodillarme y pedirle perdón por haber cuestionado que gastara el dinero del alquiler en apuestas. Pero yo era joven, furiosa, y tenía algo que Víctor no esperaba: contactos. Gracias a mi trabajo como asistente social, conocí a abogados, jueces y policías que entendían la cruda realidad de la violencia doméstica. No me quedé de brazos cruzados. Huí de aquella casa una madrugada con Ariana en brazos, una maleta y toda mi determinación. Miguel esperó que volviera suplicando. En su lugar, recibió una orden de alejamiento y los papeles del divorcio. Al amanecer, mientras Víctor se duchaba, encendí mi portátil. La tecnología no es un enemigo para mi generación. Solo requiere paciencia. Busqué todo sobre Víctor Hernández. Lo que la red me devolvió fue un abismo. Había estado casado antes. Ella se llamaba Carmen. Los registros públicos mostraban 3 denuncias por violencia doméstica, todas retiradas. Después, silencio. Carmen se había esfumado sin dejar rastro. Ni divorcio, ni nueva dirección. Y entonces, un detalle me paralizó el corazón. Carmen estaba embarazada cuando desapareció. Su último domicilio conocido era esta misma casa. Cuando Ariana bajó a la cocina, vi las marcas amoratadas en sus rodillas. Se movía con lentitud, una mano protegiendo su vientre. «Buenos días, mami», dijo con una sonrisa forzada. Sus ojos estaban hinchados. Noté una pequeña cicatriz en su sien que antes no había visto. «Ariana», dije con suavidad, «tenemos que hablar». Ella se tensó al instante. «Mami, por favor, todo está bien». «No, mi amor, no lo está». Me levanté para acercarme, pero ella retrocedió instintivamente. Ese gesto me partió el alma y avivó mi furia. En ese momento, Víctor entró en la cocina, impecablemente vestido. La atmósfera se contaminó con su presencia. «Buenos días, Sara Elena», dijo con su falsa cordialidad. «Espero que no te despertaran los ruidos. Ariana tuvo un pequeño accidente». Lo miré a los ojos sin parpadear. «No oí ningún accidente, Víctor, pero oí muchas otras cosas». Su sonrisa vaciló un instante. «Bueno, ya sabes cómo son las embarazadas. Emocionales, torpes». Se acercó a Ariana por la espalda y le apretó los hombros, haciéndola estremecer de dolor. «Pero mi esposa está aprendiendo a ser más cuidadosa, ¿verdad, amor?» «Sí», susurró ella. Esa tarde, mientras Ariana dormía, hice las llamadas que lo cambiarían todo. Contacté a Patricia Morales, una antigua colega del Centro de Asistencia Social. «Sara Elena», me dijo Patricia por teléfono con un tono que me alertó. «Tenemos que vernos. Ahora. Nos encontramos en un café».
Llegó con una carpeta bajo el brazo y una expresión sombría. ¿Recuerdas el caso de Carmen Delgado? Preguntó sin preámbulos. Mujer joven, embarazada, múltiples denuncias. Es la exesposa de Víctor. Abrió la carpeta y deslizó una fotografía sobre la mesa. Una mujer de ojos tristes, inquietantemente parecida a mi hija, me devolvió la mirada. Carmen no desapareció, Sara Elena, dijo Patricia en voz baja. La encontraron en el río 2 meses después de su última denuncia. Lo archivaron como un accidente, pero hubo inconsistencias. Víctor nunca fue interrogado formalmente. Su madre le dio una coartada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Patricia, Carmen estaba embarazada de 7 meses cuando murió. Mis manos temblaban. Ariana estaba de 6. Hay más, continuó Patricia. Tras la muerte de Carmen, Víctor cobró un seguro de vida de $250,000 que había contratado 6 meses antes. Todo encajó de una forma espantosa. Víctor no elegía a sus esposas por amor. Seguía un patrón. Mi hija está en peligro, susurré horrorizada. Por eso te llamé. Sácala de esa casa. Ya. Regresé con la mente a 1000 por hora. Ariana estaba en el salón. ¿Dónde estabas? Víctor preguntó por ti. Me senté a su lado, tomando sus manos frías. Ariana, escúchame. ¿Víctor ha mencionado alguna vez a una mujer llamada Carmen? Su rostro palideció. ¿Cómo sabes ese nombre? Susurró, mirando hacia la escalera. Era su primera esposa. Dijo que tuvo un accidente. A veces cuando hago algo mal, me dice que no quiere que acabe como Carmen. La furia me recorrió como un escalofrío. La estaba amenazando con el destino de la mujer a la que probablemente habías asesinado. Hija, ¿Víctor ha hablado de seguros últimamente? Me miró confundida. Sí. Hace unos meses insistió en que firmáramos un seguro de vida. Dijo que era importante, por el bebé. En ese preciso instante, oímos la llave girando en la cerradura. Ariana se apartó de mí bruscamente, secándose las lágrimas. Víctor entró con su sonrisa de siempre, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo nuevo. Una frialdad calculadora. El depredador que se sabe observado. Sara Elena, dijo, su voz falsamente amable. ¿Cómo estuvo tu día? Fui a tomar un café con una vieja amiga. Respondí, manteniendo mi voz firme. ¡Qué bien! Su mirada se demoró en mí un segundo más de lo normal. Una advertencia silenciosa en la guerra que acababa de empezar. Es crucial saber cuidar las amistades. Víctor se sentó junto a Ariana y la rodeó con el brazo, pero el gesto tenía más de posesión que de cariño. Comencé a pensar que, tal vez, sería mejor espaciar un poco mis visitas. No queremos que Ariana se canse demasiado, dijo. Y ahí estaba. Su primer movimiento para aislarme a mí también. Pero esta vez había elegido a la víctima equivocada. Por supuesto, le respondí con una sonrisa que rogué pareciera genuina. Lo que sea mejor para Ariana y para el bebé. Esa noche, mientras la casa dormía, me quedé de despierta, planeando. Sabía que Víctor estaba repitiendo el mismo patrón que usó con Carmen. Aislar, controlar y, finalmente, eliminar. Pero él no sabía con quién estaba tratando. Carmen había estado sola. Mi hija no lo estaría. Al día siguiente, comencé a mover las piezas en el tablero, con la precisión de quien ha aprendido que la supervivencia a veces exige paciencia y estrategia.
Mi primera llamada fue para Roberto Medina, un abogado especializado en violencia doméstica, a quien conocí durante mis años en el Centro de Asistencia Social. Sara Elena, dijo, tras escuchar mi relato. Necesitamos documentar cada detalle. Si lo que sospechas es cierto, Víctor es extremadamente peligroso y debemos actuar con un cuidado infinito. Roberto me explicó que necesitábamos pruebas irrefutables antes de dar cualquier paso. Un hombre que posiblemente ha matado una vez y se ha salido con la suya. No dudará en volver a hacerlo. Teníamos que ser más listos que él. Esa tarde, mientras Víctor estaba en el trabajo y su madre Esperanza había salido de compras, me senté con Ariana en su habitación. Llevaba conmigo el móvil, con una aplicación de grabación que Roberto me había recomendado. «Mi amor», le dije suavemente, «necesito que me cuentes todo lo que ha pasado en este matrimonio. Absolutamente todo». Al principio se resistió, pero cuando le mostré la fotografía de Carmen, algo dentro de ella se quebró. Las palabras comenzaron a brotar como una cascada contenida durante demasiado tiempo. Empezó poco después de la boda, confesó con voz temblorosa. Al principio eran críticas pequeñas. Que si la comida estaba salada, que si la casa no estaba lo bastante limpia, pero luego se volvió más agresivo. Me habló de los golpes, que empezaron pareciendo accidentes y escalaron hasta convertirse en palizas sistemáticas. Me contó cómo Víctor controlaba cada centavo que gastaba, cada lugar que visitaba, cada persona con la que hablaba. Cuando me quedé embarazada pensé que las cosas mejorarían. Continuó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero empeoraron. Dice que el estrés del bebé lo pone nervioso, que tengo que ser más comprensiva. ¿Te han amenazado directamente?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La semana pasada quemé la cena sin querer. Me agarró del cuello y me dijo que, si seguía siendo tan inútil, podría acabar como su exesposa. Su voz se rompió por completo. «Mami, tengo tanto miedo. No solo por mí, sino por mi bebé». La abracé mientras lloraba, pero por dentro, mi determinación se había endurecido hasta convertirse en acero. Víctor había cometido un error al amenazarla. Ahora teníamos su confesión grabada. Esa noche hice varias llamadas más. La primera, a Elena Vázquez, una trabajadora social que había desarrollado protocolos para casos de alto riesgo. La segunda, al detective James Morrison, uno de los pocos oficiales de la policía local que se tomaba en serio la violencia doméstica. «Morrison», dijo cuando le resumí la situación, «esto es más grande de lo que pensaba. Llevamos años con sospechas sobre la familia Hernández, pero nunca hemos tenido pruebas suficientes para actuar». Me confesó que había habido otros casos sospechosos vinculados a la familia de Víctor, pero que siempre encontraban la forma de esquivar las investigaciones. Si podemos construir un caso sólido contra él, podríamos hacer justicia no solo por tu hija, sino por Carmen y posiblemente por otras víctimas. El viernes por la mañana, mientras Víctor estaba en una de esas reuniones de trabajo que yo sospechaba eran coartadas, Elena Vázquez llegó a la casa discretamente, presentándose como una enfermera del programa de cuidado prenatal del condado. Era una profesional experimentada y no tardó en documentar las evidencias físicas del abuso. Fotografió los moratones, las marcas en las rodillas de la noche en que la vi comer del suelo y la pequeña cicatriz en su sien, que, ahora lo sabía, no había sido accidental. «Ariana», le dijo Elena,
con voz firme pero gentil. Tienes opciones. No tienes por qué vivir así. Por primera vez en meses, vi un destello de esperanza en los ojos de mi hija, pero se desvaneció al instante, cuando escuchamos el coche de Víctor en la entrada. Se suponía que no llegaba hasta las 6, susurró Ariana entrando en pánico. Elena guardó rápidamente la cámara y sacó de su bolso un tensiómetro. Cuando Víctor entró, encontró a una enfermera tomándole la presión a su esposa, en una escena de aparente normalidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Víctor, con esa sonrisa forzada que yo ya conocía demasiado bien. «Solo un chequeo de rutina», respondió Elena con profesionalidad. «La tensión de Ariana está un poco alta, pero nada preocupante». Víctor se acercó, pero noté algo distinto en su comportamiento. Estaba evaluando la situación, buscando grietas en la historia. Sus ojos se movían entre él, Ariana y yo, como si fuéramos presas. «Qué extraño», dijo lentamente. «No recordaba que tuviéramos programada una visita». «Oh, fue un cambio de última hora», mintió Elena sin titubear. «Tuvimos una cancelación y aprovechamos para adelantar la cita de Ariana». Víctor asintió, pero vi que no estaba del todo convencido. En cuanto Elena se fue, comenzó a interrogar a Ariana. «¿De qué hablaron exactamente?», le preguntó con una voz falsamente casual que ocultaba una amenaza. «Solo cosas del embarazo», respondió ella, nerviosa. «Lo normal, cómo me siento, si he tenido algún sangrado, esas cosas». Víctor la estudió durante un momento largo y incómodo. Luego, inesperadamente, sonrió. Le dio un beso en la frente que me revolvió el estómago por su falsedad. «Qué bueno que todo esté bien con mi familia», dijo. Pero sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Ariana. En esa mirada leí una advertencia clara. Él sabía que algo estaba pasando. Esa noche, después de que todos se durmieran, recibí un mensaje de Elena. «Tenemos suficiente para iniciar el proceso legal. Pero tienes que sacar a Ariana de esa casa cuanto antes. Si sospecha algo, podría acelerar sus planes». Miré el techo de mi habitación, consciente de que el momento decisivo se acercaba. Víctor sospechaba, y eso significaba que yo tenía que actuar antes que él. El juego había comenzado, y esta vez yo tenía las cartas ganadoras. El sábado por la noche llegó como una tormenta que llevaba semanas gestándose. Víctor había invitado a unos amigos a cenar, una táctica que yo ya comprendía a la perfección. Necesitaba una audiencia para humillar a Ariana, para establecer su dominio público sobre ella. Pero esta vez, yo había preparado mi propia audiencia. Durante la semana había estado coordinándome con Roberto, Elena y el detective Morrison. Acordamos que esa noche sería el mes y el momento perfecto para actuar, cuando Víctor se sintiera más confiado, rodeado de sus cómplices silenciosos. A las 7 llegaron los invitados. 3 hombres que compartían la mentalidad tóxica de Víctor. Y sus esposas, versiones mayores y más resignadas de lo que mi hija estaba a punto de convertirse. Esperanza, por supuesto, se paseaba como la reina de la casa, disfrutando de su superioridad. Ariana se movía por la cocina como una sombra, sirviendo bebidas y aperitivos con la eficiencia de quien ha aprendido que cualquier error tiene consecuencias dolorosas. Yo observaba desde el salón, fingiendo leer una revista, pero documentando mentalmente cada interacción. «Ariana»,
gritó Víctor desde el comedor, con la voz ya alterada por el alcohol. ¿Dónde está la salsa que te pedí? Ya voy, mi amor, respondió ella, pero vi cómo le temblaban las manos mientras buscaba en el frigorífico. Cuando llegó al comedor con la salsa, Víctor la examinó como si fuera un objeto defectuoso. Está muy líquida. ¿Es que no puedes hacer nada bien? Los invitados rieron. Vi a Ariana encogerse. Esperanza añadió leña al fuego. Ay, las mujeres de hoy no saben cocinar. En mis tiempos una esposa sabía cómo complacer a su marido. Fue entonces cuando Víctor decidió escalar la situación. Se levantó y tomó el cuenco de las manos de Ariana. Quizá necesites una lección más práctica. Deliberadamente, vertió la salsa en el suelo. Límpialo, le ordenó, pero no con la fregona. Usa las manos. El silencio fue ensordecedor. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. Las esposas bajaron la vista, reconociendo la dinámica que estaban presenciando. Ariana se quedó paralizada, sus ojos buscando los míos con desesperación. En ese instante, volví a ver a mi niña, la que corría hacia mí cuando tenía miedo. Pero esta vez, no iba a permitir que el miedo ganara. Me levanté lentamente y caminé hacia la cocina. El corazón me latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. Había llegado el momento de mostrar mis cartas. «No vas a hacer eso, Ariana», dije con una voz clara y autoritaria, que cortó el aire como una navaja. Víctor se giró hacia mí, con los ojos brillando de sorpresa e irritación. «Esto no es asunto tuyo, Sara Elena». «Tienes razón», respondí, sin apartar la mirada. «No es asunto mío. Es asunto de la policía». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj. Víctor parpadeó. «¿De qué demonios estás hablando?» Saqué el móvil y marqué un número que ya tenía preparado. «Detective Morrison. Soy Sara Elena». «Sí. Es ahora». Los ojos de Víctor se abrieron de par en par. «¿Qué te crees que estás haciendo?» «Protegiendo a mi hija de un asesino». Esperanza se levantó bruscamente. «¿Cómo te atreves a acusar a mi hijo de...» «¿De qué?» «Esperanza», la interrumpí. «¿De matar a Carmen Delgado? ¿De planear hacerle lo mismo a Ariana?» El nombre de Carmen cayó en la sala como una bomba. Víctor palideció. Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo en sus ojos. «No sabes de lo que hablas», murmuró, su arrogancia evaporada. «Sé exactamente de lo que hablo». Caminé hacia la mesa del comedor, donde todos podían verme. «Sé de la póliza de seguro de vida de $250,000 que contrataste a nombre de Carmen 6 meses antes de que muriera. Sé de las denuncias que ella presentó y sé que su muerte no fue un accidente». Los invitados comenzaron a murmurar. Algunas de las esposas se levantaron y se dirigieron a la puerta. «Y también sé», continué sin dejar de mirarlo, «de la nueva póliza de seguro que convenciste a Sara y Ana de firmar hace 2 meses. ¿Cuánto es esta vez, Víctor? ¿300,000? Ariana ahogó un grito, comprendiendo al fin la magnitud del peligro. Víctor dio un paso hacia mí, su máscara de civilidad hecha añicos. «Eres una vieja entrometida que no sabe cuándo callarse. Y tú eres un cobarde que mata mujeres embarazadas por dinero». Fue entonces cuando perdió el control. Se abalanzó sobre mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, la puerta principal se abrió de golpe. El detective Morrison entró con otros 2 oficiales.
Víctor Hernández queda detenido bajo sospecha de asesinato en primer grado. La expresión de su rostro mientras le leían sus derechos fue algo que nunca olvidaré. Era la cara de un depredador que finalmente había sido atrapado, de alguien que había subestimado por completo a su presa. Mientras se lo llevaban, me gritó por encima del hombro: «Esto no ha terminado, vieja bruja. Mi familia tiene poder, saldré en una semana». Pero yo sabía algo que él no. Roberto no solo había trabajado en el caso de Carmen, sino que había investigado las conexiones corruptas de la familia Hernández. Esta vez, el dinero y las influencias no iban a salvarlo. Cuando las luces de la patrulla desaparecieron en la distancia, abracé así a Ariana, que lloraba de alivio y de terror. Por fin estaba a salvo, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. 6 meses después, estoy sentada en el pequeño jardín de nuestra nueva casa, sosteniendo a mi nieta Isabela en brazos. Es una mañana de primavera perfecta y, por primera vez en años, puedo respirar tranquila. El juicio de Víctor terminó hace 3 semanas. Con todas las pruebas que reunimos y la reapertura del caso de Carmen, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esperanza también fue arrestada como cómplice y recibió una sentencia menor a cambio de testificar contra su hijo. Pero mi mayor satisfacción fue saber que la familia de Carmen por fin obtuvo justicia. Sus padres vinieron al juicio y me dieron las gracias por no haber permitido que su hija cayera en el olvido. Su madre, Rosa, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Usted le devolvió la dignidad a mi Carmen», me dijo. Ariana tardó meses en recuperarse. Hubo noches en las que despertaba gritando, convencida de que Víctor había vuelto. Pero mi hija es más fuerte de lo que nadie imaginaba. Y ahora, mientras miro a Isabela dormir plácidamente en mis brazos, sé que hemos roto el círculo. Sé que ella crecerá en un mundo donde nadie podrá apagar su luz. Apoyada por una terapeuta excepcional y envuelta en un amor incondicional, Ariana emprendió el largo camino de su sanación. El proceso, desde luego, no fue sencillo. Hubo días oscuros, momentos en los que el deseo de rendirse era casi abrumador, y la vergüenza, como una sombra persistente, la consumía por haber caído en aquella trampa. «Mami», me dijo una tarde, mientras la pequeña Isabela dormía plácidamente en su cuna. «¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo es posible que no viera las señales?» Tomé sus manos entre las mías y le respondí con toda la ternura que pude reunir. «Mi amor, los depredadores como Víctor son maestros del engaño. Él no elige mujeres débiles. Elige almas nobles, compasivas, dispuestas a ver siempre lo mejor en los demás. Esa bondad tuya no es una debilidad, es tu mayor fortaleza». Ver la transformación de Ariana en los meses siguientes fue presenciar un milagro. Poco a poco, vi resurgir de las cenizas a la mujer fuerte y segura que yo había criado. Se inscribió en clases de defensa personal, un acto que era tanto físico como simbólico. Retomó los estudios de contabilidad que había sacrificado por su matrimonio. Y lo que es más importante, recuperó la fe en su propio instinto, en esa voz interior que tanto tiempo había sido silenciada. 3 semanas después del arresto de Víctor, el mundo se llenó de una nueva luz. Nació Isabela. Su llegada no estuvo marcada por el miedo y el control, sino por un círculo de amor y absoluta seguridad. Cuando la sostuve por primera vez, mis lágrimas no eran solo de alegría,
sino de un profundo alivio al saber que esta pequeña criatura jamás conocería el terror que su madre había soportado. Nuestra nueva casa, en un barrio tranquilo y alejado de cualquier fantasma del pasado, se convirtió en nuestro santuario. Es un lugar pequeño, pero inundado de luz, con un jardín donde ya imagino a Isabela jugando, libre y feliz. Ariana se encargó de cada detalle, desde el color de las paredes hasta la tela de las cortinas. Era un acto de reivindicación, el reclamo de su derecho a decidir sobre su propio espacio, un derecho que le había sido negado durante años. En este proceso, Roberto Medina trascendió su papel de abogado para convertirse en un pilar para nuestra familia, un verdadero amigo. Su pericia no solo fue crucial en el caso penal, sino en cada aspecto legal que cimentó nuestra nueva vida. Gracias a él, Ariana logró anular su matrimonio por fraude y coerción, recuperó el control de sus finanzas y obtuvo una orden de protección que nos garantiza que Víctor jamás podrá acercarse a ellas. El dinero del seguro de vida que Víctor había contratado a nombre de Ariana fue congelado como prueba. Sin embargo, Roberto, con su tenacidad, consiguió que esos fondos se transfirieran a un fideicomiso para Isabela. Es dinero manchado por el engaño, me explicó, pero ahora servirá para construir un futuro brillante para tu nieta. Y de entre las ruinas de esa terrible experiencia, floreció algo hermoso. La relación entre Ariana y yo se reconstruyó, más fuerte que nunca. Ahora comprendo que su lejanía no era falta de amor, sino el resultado del aislamiento sistemático al que Víctor la sometió. Nuestras tardes ahora transcurren en la cocina, entre el aroma del café y el murmullo de nuestras conversaciones, mientras Isabela duerme. Ariana me cuenta sus planes. Quiere terminar su carrera, especializarse, tal vez en ayudar a otras mujeres que han vivido infiernos parecidos. Quiero que mi experiencia sirva para algo, me dice con una nueva luz en la mirada. Quiero que otras sepan que se puede salir, que se puede sobrevivir. Incluso el detective Morrison se ha convertido en una presencia familiar. Sus visitas ya no son oficiales. Viene como un amigo. En una de ellas, me confesó que nuestro caso había reabierto varias investigaciones sobre muertes sospechosas vinculadas a la familia Hernández. Su valentía no solo salvó a su hija, me dijo con solemnidad. Salvó a mujeres que ni siquiera conoce. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que supe que la sanación era completa, llegó hace apenas 2 semanas. Ariana estaba cambiando a Isabela, y de repente, un silencio profundo llenó la pena habitación. Me acerqué, preocupada, pero la vi sonriendo a través de las lágrimas. ¿Qué ocurre, mi amor?, le pregunté. Estaba pensando en ella, me dijo, acariciando la mejilla de la bebé. Ella nunca sabrá lo que es tener miedo en su propia casa. Crecerá sabiendo que es amada incondicionalmente, que su voz importa, que tiene valor. En ese instante, comprendí que nuestra victoria era total. No solo habíamos escapado de las garras de Víctor, habíamos quebrado el ciclo para siempre. Ahora, mientras el sol de la tarde baña este jardín pacífico y mezo suavemente a mi nieta, reflexiono sobre la vorágine de los últimos meses. Hay algo profundamente satisfactorio en saber que una mujer de 66 años, a quien Víctor consideraba invisible e inofensiva, fue quien finalmente lo derrotó. El poder del silencio que había cultivado durante años se transformó en el poder de la acción cuando más se necesitaba. Isabela abre sus ojitos y me mira con esa curiosidad pura de los recién nacidos.
Tu mamá es una guerrera, le susurro al oído. Y tú también lo serás. Pero nunca tendrás que luchar sola. El destino de nuestra familia se torció para siempre en aquella cocina, con la imagen de mi hija comiendo del suelo. Pero el final de esa historia lo escribimos nosotras. Es un final de esperanza, de resiliencia y de un amor que todo lo vence. Porque hay batallas que merecen ser libradas, y hay victorias cuyo sabor es tan dulce, que logran sanar hasta la más profunda de las heridas.